Sí, ¿y tú? Sí, estoy listo. Llegamos aquí, ¿no? Decidí que íbamos a hacerlo ese día. Es una decisión que cambia las vidas de ambos hermanos para siempre. ¡Justin! Sí, nos calentaremos cuando empecemos a caminar. ¿Necesitas ayuda? Es algo pequeña. Eso veo. No fue diseñada para ir alrededor de helados y pasteles. Muy gracioso. Allí supe que Jeremy y yo íbamos a tener que compartir el mismo arnés de escalada durante el día. Y eso iba a ser un problema, pero no pensábamos que eso iba a retrasarnos tanto. Un poco de competición fraternal favorece el rápido comienzo de la expedición de los hermanos. Sin embargo, Jeremy corre con un poco de desventaja. De niño sufrió un problema por el cual debieron reemplazarle la cadera por completo cuando tenía 21 años. Durante todos mis años de crecimiento, fue algo que me señalaba lo que podía hacer y lo que no podía hacer. ¿Vas atrás? Es que nunca me gustó el frío. Jeremy sufrió mucho y siempre admiré el hecho de que con su cadera artificial él tuviera que exigirse, que encontrara algún sendero o que encontrara alguna cima que no había escalado antes. Los hermanos planean recorrer una ruta circular. Primero ascenderán el Baptist Road, luego el norte del cañón Chute y descenderán 152 metros debajo de la superficie. Para salir deberán encontrar un cañón lateral en el cruce Chute que los llevará de regreso al nivel del suelo. Intentan completar el circuito antes del anochecer. El cañón no es el lugar indicado para caminar en la oscuridad. Bajábamos por cornisas y saltábamos de roca en roca y simplemente recorríamos el camino. 60 millones de años atrás, Utah estaba cubierta por el océano. Lo que una vez fue un lecho marino se erosionó y se convirtió en un paisaje icónico del oeste. Ríos y crecidas tallaron cañones profundos a través de suaves capas de arenisca, que pueden bloquearse con rocas enormes. Cruzarlas es difícil y requiere de mucho tiempo. ¿Vamos a vadear? ¿Qué? ¿Vamos a vadear o qué? No, el agua parece muy fría. Los hermanos saben que mojarse en estas condiciones puede causarles hipotermia, pero los cañonistas expertos tienen maneras de evitar los espejos de agua congelados como este. Hay una técnica en la que apoyas la espalda contra un lado de la pared y los pies del otro lado de la pared y te vas moviendo poco a poco por encima de los espejos de agua que están abajo. Cuando el reto técnico fue mayor, la travesía comenzó a llevarnos más y más tiempo. No me preocupé mucho acerca del ritmo que llevábamos hasta llegar al rapel. El rapel consiste en un desnivel empinado que se debe descender con la ayuda de cuerdas. Podía sentir el viento frío soplando en el cañón. El viento soplaba en nuestros rostros y hacía mucho frío. Se hacía tarde y en ese momento comencé a ponerme nervioso. ¿Qué altura crees que tiene? 1800, 2000. Eres el peor de mis hermanos. No lo sé. Justin nunca había hecho rappel anteriormente. Nunca se había colocado un arnés. Sabía que eso sería un desafío. Era bastante alto. No era una distancia de la que alguien normalmente sobreviviera si cayera. ¿Ves? No hay de qué preocuparse. No estoy preocupado. Algo aterrorizado, tal vez. Preocupado no. Estarás bien. Jeremy se mantuvo callado en ese momento y no sé si pensaba lo mismo que yo. Estaba pensando acerca de lo que estaba sucediendo y de lo mucho que nos estaba llevando a hacer eso, o no sé qué es lo que pensaba exactamente en ese preciso momento. Cuando toqué el piso, me sentí muy aliviado.
Pensé, hey, eso no estuvo tan mal. Justin estaba a salvo abajo, pero el cañón ha sido mucho más desafiante de lo que esperaban. Tienen horas de atraso y ahora están a tantos metros de profundidad que no cabe la posibilidad de una retirada. El aspecto tenebroso de la técnica del cañonismo es que una vez que bajas en rappel, a menos que dejes las cuerdas allí, no tienes manera de regresar. No tienes otra alternativa más que continuar. Los hermanos deben apresurarse si quieren salir de allí antes del anochecer. Pero el cañón los sorprende con un obstáculo inesperado. No habíamos recorrido más de 90 metros cuando nos encontramos con una roca enorme. Esa no estaba en las notas del sendero. Déjame ver. Y esta tenía el tamaño de un garaje. Creo que está aquí adentro. La tensión aumentaba, nos sentíamos presionados. Realmente necesitábamos darnos prisa. Tenemos agua. Lo último que queríamos era caernos en uno de esos charcos y mojarnos. Esto parece fácil. Creo que podré con ella. Bueno, déjame regresar allí. En un intento para recuperar el tiempo perdido, Jeremy decide descender la roca sin colocarse el arnés de seguridad. Jeremy, espera. Estaba seguro de poder bajar sin problemas. No, Jeremy, espera. ¡Diablos! ¡Jeremy! 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 Recuerdo cuando escuché ese ruido. Era la última cosa que quería escuchar. ¡Jeremy! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puedo creer que hice eso. Aguarda, Jer, ahí voy. Nos preocupaba tanto la hipotermia como el congelamiento. Estábamos a fines de noviembre y en Utah. No sé exactamente qué temperatura hubo durante el día, pero fue extremadamente baja. Me estoy congelando. No hay forma de subir. Seguiremos el resto del cañón. Regresaremos. En 3 horas anochecerá y la temperatura está descendiendo rápidamente. Vamos, abrígate. Justin y Jeremy tendrán que acelerar el paso si quieren completar la ruta circular antes de que anochezca. Una fogata. Justo ahora. Pero creo que estábamos muy apurados después de lo que sucedió. Al menos yo lo estaba. Ven, Jeremy, sígueme. Pero los hermanos simplemente no pueden tomarse un descanso. El clima, que estuvo deteriorándose durante todo el día, empeora dramáticamente con una inesperada ventisca. Tal vez no habían pasado 10 o 15 minutos antes de que se acumularan 2 centímetros de nieve. Hacía mucho frío. Y luego nos encontramos con otra roca enorme. Recuerdo mirar hacia abajo por encima de la parte trasera de la roca, ver el agua y pensar, oh, grandioso, agua otra vez. ¿Crees que este cañón tiene algo contra nosotros? Sí, creo que tal vez lo tenga. Era un descenso muy difícil, aunque la distancia era corta. Había muy pocos lugares donde sostenerse y muy pocos lugares donde pisar al bajar. Y era difícil hacer equilibrio porque estaba un poco resbaladizo debido a la nieve. Suerte que estás allí. Recuerdo haberle sujetado la mano porque era lo más firme que tenía para asirme. De acuerdo. Recuerdo sentir que él se había movido y creer que iba a saltar al piso porque en realidad no estaba tan lejos. Y lo solté. Y a continuación, solo comencé a caer. ¡Justin! ¡Justin! Justin y Jeremy Harris están a 152 metros de profundidad en el cañón Chute, y un simple error hace que Justin caiga en aguas heladas poco profundas. ¡Justin! Supe, sin lugar a dudas, que me había roto la pierna.
y solo podía gritar. Fue lo más doloroso que jamás sentí en mi vida. ¡Deja de gritar! ¡Debes calmarte! Nunca había escuchado a nadie gritar de dolor de esa manera. Me sentía realmente impotente escuchándolo gritar así de dolor y de no ser capaz de hacer nada por él. Solo trata de calmarte. ¡Cálmate! Y realmente sentía cuánto se había lastimado. Por fuera no se ve tan mal, pero por dentro la pierna está muy comprometida. La tibia está quebrada en 6 lugares. El sangrado interno hace que los compartimentos musculares se hinchen, lo que provoca que se restrinja la circulación de sangre hacia otras partes del cuerpo. Lo que Justin y Jeremy no saben es que esta es una herida que puede ser mortal. Era muy obvio que había allí cosas que no deberían estar. Cuando miré a los ojos a Jeremy y advertí lo asustado que estaba, creo que el hecho de que nos miráramos y nos diéramos cuenta de lo asustados que estábamos no era buena señal. Jeremy, tengo miedo. ¿Estás bien? ¿Lo crees? Sí, saldremos adelante. Era muy difícil ser el que estaba a cargo de la situación, porque antes siempre fue la persona a la que yo recurría cuando no sabía qué hacer. Ambos hermanos saben que solo hay una cosa que hacer. Jeremy debe ir solo en busca de ayuda. ¡Jeremy! Si íbamos a salir de allí, íbamos a salir gracias a Jeremy. Tienes, tal vez, 1 hora de luz. Lo dejaría allí y comenzaría a caminar, algo muy difícil de hacer, porque, primero, él es mi hermano, que conozco y que quiero mucho, y 2, porque muy pronto continuaría solo. Tendrás que levantarme contra la pared, fuera del alcance del viento. ¿Listo? Sí, solo hazlo. Ambos sabíamos qué tan grave era la situación. Justin está en grave peligro. Con la pierna herida y las bajas temperaturas, las posibilidades de sobrevivir disminuirán por hora. Jeremy tendrá que darse prisa. Hay 6 kilómetros hasta la salida del cañón y comienza a oscurecer rápidamente. ¿Cómo te sientes? Bien, pero estoy tan asustado. Estarás bien. Cuando comenzamos a dividir las cosas y revisábamos todo, nos encontramos con mi cámara y una de las últimas cosas que hicimos fue tomarnos una foto porque recuerdo decirle, bueno, mejor tomémonos una foto por si no volvemos a vernos. Pensé que tal vez nunca más volvería a verlo. Y luego pensé que él tal vez jamás volvería a verme. Y esas cosas se te cruzan por la cabeza. Lo mejor que tienes es que eres el peor de mis hermanos. Tú tampoco me agradas. Le dije, debes ser fuerte. Debes hacer esto. Y debes tener cuidado. Porque si algo te sucede, será el fin para ambos. Hey, Jer. Sí. Sí. ¿Qué te pareció la caminata? Recuerdo haberle dicho, piensa en cosas felices. Regresaré. Y Tal en el que estaba. Definitivamente debí verlo. Finalmente,
Jeremy puede escapar del cañón, regresar a su auto y buscar ayuda. Pero tal vez sea muy tarde para Justin. ¡Jeremy! No estaba muy seguro de dónde estaba el campamento. Mi carpa tiene un toldo para lluvia amarillo intenso y el auto de Justin es rojo. Y a lo lejos vi algo rojo y algo amarillo. Y lo vi tan claro como el día. Y literalmente caí de rodillas y estaba muy agradecido de estar de regreso. Gracias. Y estaba de rodillas y levanté la mirada, pero no veía lo que creía ver. Jeremy está tan agotado y deshidratado que su cerebro comienza a ahorrar energías. En lugar de procesar el mundo real frente a él, produce alucinaciones. Recuerda imágenes de lo que quiere ver, no de lo que realmente está allí. Continuaba viajando en una montaña rusa emocional. Tal vez Jeremy haya encontrado la salida del cañón, pero ahora no sabe hacia dónde ir en este desierto, y el tiempo se agota para su hermano. Justin Harris comienza a perder tanto su batalla para sobrevivir como su creencia de que su hermano Jeremy ha salido con vida del cañón. ¡Jeremy! ¡Jeremy! Pienso en mi hermano que está allí afuera y me lo imagino congelado en alguna parte porque hace mucho frío y él simplemente no logra salir del cañón y pierdo las esperanzas. Y pensé que tal vez estaba muerto. Es muy difícil explicar lo agotado que estaba. Había sobrepasado lo que yo había imaginado que eran mis límites. Pero de hecho regresé al campamento. No estaba seguro si debía creer que estaba realmente allí o no. Ni siquiera había pensado sobre mi propia condición física. Era una ruina. Y me sorprendía el hecho de que aún estuviera vivo. Los hermanos estimaron que le llevaría 5 horas a Jeremy llegar al campamento. De hecho, le llevó más de 26. No tenía señal. Recuerdo que sostenía el teléfono por sobre el techo del auto y no tenía señal. Mientras Jeremy trata de llamar al 911, Justin está al borde de la muerte. Temiendo el fin, sabe que debe esforzarse para mantenerse despierto. Lo único que quieres hacer es recostarte y solo dormir un poco. Y pensé que sería fácil, que sería eso, y espero poder aguantar 1 hora más o 2 horas. Y al llegar a esa hora el tiempo pasa. Hola. Hola. ¿Hay alguien allí? ¡Hey! Y de repente por el rabillo veo que aparece un rostro detrás de una roca. Y creo que probablemente ambos estábamos sorprendidos de vernos. Justin, te vemos. Está allí. Base, lo encontramos. Y era como que estaban allí. Lo lograron bajar. Fue maravilloso. Mi hermano Jeremy, ¿dónde está?
Necesitaba atención médica. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No, él solo tuvo una discusión con el cañón sobre quién era más rudo. Él estará bien. Sí, estará bien. Estaba abrumado de emoción. Por primera vez supe que él lo había logrado y que en ese momento yo saldría de allí. Bien, echemos un vistazo a esa pierna. Le corté el pantalón, solo lo necesario para poder ver la herida de su pierna, y me tomó totalmente por sorpresa. Tan pronto vi su pierna, supe que la situación era muy grave. Diane ve que Justin tiene síndrome de compartimiento agudo. Los capilares de los compartimientos de sus músculos inflamados han colapsado completamente y cortaron el flujo sanguíneo. Las células nerviosas y musculares mueren por la falta de oxígeno. Aguarda. Cuando la sangre no circula por el organismo de forma continua, se acumulan ácidos en el cuerpo y se liberan rápidamente al organismo. Llegan hasta el corazón y mueres. En ese momento pensé que tenía grandes posibilidades de perder la pierna, pero más aún de perder la vida. Eso es. ¿Qué tan mal está? Te daré un poco de morfina antes de moverte. En ese momento supe que estaba muy mal. Quiero sacar a mi paciente de aquí ahora mismo. Y probablemente estaba peor de lo que pensaba. Gracias. Y fue algo bastante difícil de digerir. Vamos. Estaba acostado, boca arriba, y bueno, por primera vez veía muy bien el cañón que habíamos ido a visitar, y entonces miré a mi alrededor y me pareció un cañón muy bonito. Finalmente llegamos al borde de la pared del cañón. Lo único que podía ver era un par de caras que no conocía, que me estaban mirando y sonriendo. Gracias. Bien. Gracias. Estás muy bien. Gracias, muchachos. Justin, ¿quieres hablar con tu esposa? Trish. Y Trisha dice, hey, ¿estás bien? Y yo digo, sí, sí, estoy vivo. Te amo y estoy vivo. Hospital de Salt Lake. El reencuentro de Jeremy y Justin. Y recuerdo haber pensado, hey, él está a punto de entrar al quirófano para que le arreglen la pierna. Él estará bien y... eso no era verdad. Justin pasó 90 días en el hospital y soportó 13 operaciones. A pesar de todo, no pudieron salvarle la pierna. Era demasiado, era... mucho para mí. Aún me siento muy culpable. Jeremy y yo vivimos algo que no debimos vivir, y la experiencia de haberlo sobrellevado con alguien es poderosa. Creo que el solo hecho de haber nacido de la misma madre no nos hace hermanos, y el término hermano es un término sagrado para mí, y Justin es mi hermano. Ni Justin ni Jeremy han vuelto a practicar cañonismo. Sin embargo, su vínculo es más fuerte desde que superaron los obstáculos de ese frío fin de semana de noviembre. Pudieron contar la historia y decir, sobreviví. Del mismo. Steven y yo estábamos acostumbrados a tomar las decisiones. Nige, ¿listo? Trabajar juntos genera mucha presión. Porque todos dependen de todos.
Es una absoluta dependencia. No hay nadie más aquí arriba. Vamos, sigamos avanzando. Hay una cantidad determinada de rutas para ascender al McKinley. Una muy popular es el espolón oeste. Pero Steve, Anthony y Nigel decidieron arriesgarse por la West Rib. Eso representa un reto mucho mayor, porque los escaladores deben enfrentarse a enormes paredes de hielo y mesetas plagadas de grietas que se hunden cientos de metros en el hielo que cubre el granito y el núcleo de pizarra de las montañas. Luego de 17 días habían escalado más de 4.800 metros y habían alcanzado el último campamento antes de llegar a la cima. La noche anterior a alcanzar la cima, estábamos en la tienda. Dijimos, es una buena altura, mañana estaremos listos. Damas y caballeros, ¿prefieren carne o pescado deshidratados? ¿Y en qué les parece nuestra opción vegetariana en polvo? Anthony es un verdadero comediante. Lleno de vida. Siempre está riéndose. Oye, hoy tienes un hermoso bronceado. Mañana estarás luciendo un traje de baño. ¿Usaste filtro solar hoy? Steve es todo lo contrario. Él es una persona muy seria. Nigel, debes hacer eso religiosamente. Ya sabes lo que el sol puede hacerte. Bien. Subimos pronto. Bajamos pronto, ¿sí? Desháganse de lo innecesario y preparen el equipo. Muy de acuerdo. Una preciosura. Había un campamento base permanente establecido para ayudar a los escaladores en la montaña. Nigel se comunicó por radio para averiguar el último reporte meteorológico. ¿Sería viable llegar a la cima en la mañana? Base Denson, el clima será bueno durante las próximas 24 horas. Copiado, base. Buenas noches. ¿Les parece bien? Mejor durmamos una bella siesta, ¿eh? ¡Al infinito y más allá! Aunque el pronóstico era alentador, el desafío venidero era aún así sobrecogedor. A veces mi confianza flaquea y en ocasiones debo decirme, Nigel, tú puedes hacerlo, estarás bien. Mañana nos reuniremos y lo lograremos. Vamos, amigos. Debieron haber hecho esto antes. En 12 horas querían llegar a la cima y regresar. ¡La cima del mundo, chicos! Él dijo, corremos hasta la cima, clavamos el banderín, tomamos fotos y bajamos. Planeaban llegar a su campamento al caer la noche. A fin de restar peso y lograr una buena velocidad, tomaron una riesgosa decisión: abandonar su carpa y la mayor parte de su equipamiento. Frío y enrarecido, el aire hacía cada vez más difíciles sus pasos, y a una altura tan elevada, el mal de montaña puede ser mortífero. Tras muchas horas de difícil escalamiento, el equipo ya estaba retrasado en horario y llegó a una zona conocida como el campo de fútbol, una meseta llana justo debajo de la cima. En el monte McKinley, el clima puede cambiar en un instante. Mientras caminábamos atravesando el campo de fútbol, el viento comenzó a aumentar rápidamente. La temperatura bajó hasta casi los 50 grados centígrados bajo cero y el viento aullaba sobre la cresta a 112 kilómetros por hora. No sé exactamente a cuánto bajó, pero hacía mucho frío. Cada paso era agotador. Prácticamente nos arrastrábamos para que el viento no nos diera en la cara. Es como ser golpeado por granizo. Sobre la carne expuesta se siente como guisantes helados. Las condiciones climáticas en esta montaña son de las más severas e impredecibles que hay en el mundo y pueden causar la muerte por congelamiento instantáneo en segundos. No me daba cuenta de cuánto sufría Steve el frío. Steve estaba terriblemente frío. Sentía que me agotaba. Tiritaba, mis dientes hacían ruido. Me costaba procesar los pensamientos, me estaba aletargando. Lo que los otros no comprendían era que Steve estaba comenzando a sentir los efectos de la hipotermia. Literalmente se estaba congelando hasta la muerte.
Steve había sufrido un colapso por los efectos del frío. Anthony y Nigel estaban desesperados por quitar a Steve del paso del viento y del frío que podía congelarlos a todos. Hallar un lugar para resguardarse allí es muy difícil. Uno está a merced de todo. ¡Chicos! ¡Por allí! Por la gracia de Dios hallamos una grieta en la base de la cima. Tomamos nuestras hachas para hielo y abrimos un espacio en la pared. Nos dio mucho trabajo. Sentía que desfallecía. Estaba temblando. Sufriría de hipotermia pronto si no me apartaba de ese viento. Dios, por favor. Hace mucho frío. Mucho frío. La grieta los protegió un poco de las frías condiciones climáticas, pero Steve parecía tener más frío aún. Me congelo. Necesito que me abraces. Necesito que me des algo de calor. Steve me pidió que lo abrazara y que lo mantuviera caliente. Si alguna vez cuentas esto en el club de montañistas, te mataré. Steve se volvía cada vez más y más confuso. Pronto cayó como en una especie de estado somnoliento. Steve. ¿Estás mejor? ¡No quiero más sopa de tomate! ¿Me oyes? ¡Odio el tomate! ¡Odio la sopa de tomate! Steve estaba sufriendo los efectos de la hipotermia. Cuanto más frío, más se desquiciaba su cerebro, debido a que las reacciones químicas necesarias para su funcionamiento cerebral se ralentizaban. Estaba desorientado, deliraba. Anthony le hablaba mucho a Steve. Yo creo que probablemente se debería a que ellos eran grandes amigos. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Y Anthony simplemente no iba a abandonarlo. Pero la hipotermia no era su único problema. ¡Tengo sed! ¡Estoy sediento! ¡Danos un trago! ¡Un buen trago! Veamos qué tenemos. La deshidratación es algo muy serio. Y ya habíamos pasado 17 días escalando, lo que significaba que no teníamos mucho exceso de grasa, cosa que necesitas en una situación como esta. Las pocas provisiones que teníamos habrían sido suficientes de haber estado hidratados. ¿Qué hacemos, Nigel? Debimos llevar un hornillo para que pudiéramos ingerir algo de comida caliente y mayor cantidad de líquido. Todo está bien, amigo. Todo está bien. Cálmate. Estoy aquí, ¿bien? Debemos comunicarnos por radio para pedir ayuda, para que envíen ayuda. Nosotros no podemos bajar a Steve, no en su estado. No tenemos opción. Él aún tiembla y se mueve. Eso es una buena señal. Debemos llamar ahora antes de que sea demasiado tarde. Solo espero que tengamos batería suficiente como para comunicarnos. De acuerdo. Afuera tendré mejor señal. Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson. ¿Me copian? Campamento base. Campamento base. Esta es la expedición Denson solicitando ayuda urgente. Cambio. Campamento base, lo recibo. Si intenta comunicarse con nosotros, podemos escuchar que está presionando el botón, pero no recibimos transmisión. Repito, oímos el botón, pero no su voz.
Me alegré mucho de escuchar la voz de otra persona. Que hubiera alguien ahí, pero tenían problemas para oírnos. Necesitamos que responda con clics. Un clic para sí y 2 para no. Repito, un clic para sí y 2 para no. Y así empezaron a preguntar de qué expedición éramos. Un clic para sí y 2 para no. ¿Son la expedición Zambesi? Y siguieron así hasta que recibieron un clic sí. ¿Son la expedición Denson? Sabiendo de qué expedición se trata, saben qué ruta tomó. Luego averiguan con qué equipamiento cuenta y pueden usar esa información. Esta noche no habrá rescate debido a la fuerte tormenta. Necesitamos que nos llamen por la mañana. Repito, debido a la tormenta no habrá rescate esta noche. Pero el frío también causaba problemas con la radio. ¡Cambio! ¡Hey, me captan! ¿Qué dijeron? Debemos llamar y reconfirmar nuestra posición por la mañana. Debemos resistir esta noche y comunicarnos nuevamente por la radio mañana. ¿Steve? ¡Steve! ¡Nige! ¡Steve dejó de moverse! Steve sufría una peligrosa hipotermia. Su temperatura corporal central había bajado a unos letales 32 grados. Y Nigel también había comenzado a perder la batalla contra el frío. No me daba cuenta de que estaba volviéndome hipotérmico. Mi mente se nublaba. Anthony debía tratar de mantener con vida a sus dos amigos en temperaturas de 32 grados bajo cero y a 6.000 metros de altura. Si la temperatura seguía bajando, todos morirían en la mañana. Con el alba llegó una sorpresa. Buen día. Steve había tenido una notable mejoría. Estás en muy buen estado, a diferencia del despojo que eras anoche. Fueron mis brazos grandes y viriles, ¿no? Vete al diablo. Durante la noche, Anthony se las arregló para detener el proceso de hipotermia de Steve, manteniendo su cuerpo cerca del suyo y proveyéndolo del aislamiento necesario. Vamos, veamos dónde estamos. ¿Y qué hacemos con Nigel? Lo buscaremos más tarde. Mira, vayamos a mirar esta montaña de la que hablamos durante tanto tiempo. ¿De acuerdo? En ese momento, yo todavía esperaba llegar hasta la cima. Esperaba que los tres lo hiciéramos. Mira eso. Mira, prácticamente podemos tocar. Anímate. No tardarán. Llegarán de un momento a otro. La única esperanza de supervivencia de Steve era lograr entablillarse y ponerse de pie para llegar a un sendero en donde pudiera ser visto por posibles rescatistas. Até mi hacha para hielo en mi pierna, para que la mantuviera firme. Todo parecía en su lugar y yo me veía mejor. Se acercaba una importante prueba. ¿Qué podía hacer? Si no apoyaba mi peso sobre la pierna, nunca lo sabría. ¿Cómo salvarme? Y lo intenté. Steve perdía sangre rápidamente y sufría un terrible dolor. La desesperación hizo presa de él. Comencé a soplar mi silbato por si hubiera alguien en la zona. Estaba sentado allí, pensando qué otra cosa podía hacer para llamar la atención. No tenía nada más.
La exposición constante a temperaturas de congelamiento y al viento cortante había afectado a Nigel, pero en ningún momento perdió las esperanzas. Estuvimos detrás de esas rocas, algo así como 10 horas, diría yo. Nigel. Nigel. Dios. Nigel, mira. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Creímos que Steve era el héroe por haber dado la voz de alarma y haber logrado que el helicóptero nos rescatara. El rescate estaba en marcha cuando Nigel intentó infructuosamente comunicarse esa mañana. A 5.950 metros fue el rescate de helicóptero a mayor altura del que se tenga registro en América del Norte. Sin saber que sus amigos habían sido rescatados, Steve se preparaba para resistir una noche a la intemperie en la montaña. Le quedaban unas pocas horas antes de morir. En ese momento me concentré en pasar la noche. Debía pensar en cómo refugiarme, cómo mantener el calor. ¿Y si el viento soplaba montaña abajo? Ya había pasado demasiado tiempo expuesto al frío. Con dificultad, logró cavar un hoyo en la nieve. Debía asegurarme de permanecer despierto cuando oscureciera. Si no lo hacía, moriría. Y sucedió. El sol había desaparecido, con cerca de 4 horas de oscuridad y temperaturas inferiores a 50 grados centígrados bajo cero. Para poder sobrevivir me quedaba un largo camino por recorrer. Steve sabía que debía permanecer despierto para sobrevivir, pero la fatiga se iba apoderando lentamente de él. Su metabolismo se volvía más lento y todas las células de su cuerpo trabajaban más lentamente. Sus vasos sanguíneos se angostaron para reducir el flujo de sangre a sus extremidades y de esa manera proveer más calor a sus órganos vitales, su cerebro, sus pulmones y su corazón. El cuerpo de Steve había entrado en su fase final de supervivencia. Pensaba en mi familia, en Inglaterra. Eso me mantenía con vida. Quería ver a mi familia. Quería volver a casa para verla. Debía estar despierto. Yo batallaba con mi pierna, controlaba mis dedos para asegurarme de que no se hubieran congelado, también mis ojos por la misma razón. Incluso golpeaba mi pierna para causarme algo de dolor y así permanecer despierto. Anthony y Nigel habían sido rescatados de la montaña, pero Steve había caído y sufrido graves heridas. Solo le restaba esperar que alguien lo hallara antes de morir en ese frío lugar del planeta. ¡Steve! Sus amigos no sabían que Steve aún seguía perdido en la montaña. Alguien entró en mi habitación, me despertó y me preguntó qué ropa estaba usando Steve. Solo en ese momento me di cuenta de que Steve no estaba a salvo. Había estado allí arriba por más de 12 horas a la intemperie, en la montaña, y nadie sabía en dónde estaba. Los escaladores buscaban a Steve, pero no sabían dónde. Tenían pocas esperanzas.
El cuerpo humano pocas veces logra resistir las temperaturas nocturnas a las que Steve había estado expuesto. Ya no sentía mis pies. Mi nariz estaba fría. No quería sacar los dedos de mis bolsillos. Solo quería estar acurrucado. No me quedaba mucho tiempo. Y empecé a perder el conocimiento. Creí que soñaba. Escuchaba voces. ¿Me escuchas? Y no sabía de quiénes eran. Steve. Creí que soñaba. Steve, ¿me escuchas? Pero no era un sueño. Las voces eran reales. Tom, llama por radio ya. Bien. Reconocí las voces y supe que me rescataban. Sabía que no podía ser un sueño porque sentía el dolor. Y uno no siente dolor cuando sueña. Estaba despierto. Me dijeron que eran escaladores, que me habían encontrado y que les sorprendía que estuviera vivo. Tenía frío, pero estaba vivo y seguiría con vida. Quería irme a casa. Steve fue transportado en helicóptero hasta el hospital y pasó las siguientes 8 horas en terapia intensiva. Finalmente, aún en estado grave, le permitieron ver a su amigo Anthony. Me dolió en el alma ver a Steve en un estado tan lamentable. Él realmente se veía terrible. Pero al menos estaba con vida. Tras pasar 2 semanas en terapia intensiva en Alaska, a Steve le permitieron regresar al Reino Unido. Luego pasó otros 6 meses en el hospital seguidos de 2 años de rehabilitación. Mis heridas por congelamiento resultaron en la amputación de los dedos de mi mano izquierda, incluyendo el pulgar, y la amputación hasta mitad de palma de mi mano derecha, la amputación debajo de la rodilla de mi pierna izquierda y la amputación de la mitad de mi pie izquierdo y también parte de mi nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves heridas por congelamiento. Anthony perdió 2 dedos. Nigel perdió todos los dedos de los pies y de las manos y debió recurrir a injertos de piel para reconstruir sus mejillas y su nariz. Y me las arreglé para viajar por todo el mundo varias veces. Fui al Ártico, al Himalaya, también a escalar, aunque lentamente. Steve me preguntó si debíamos regresar allí e intentarlo nuevamente. Bueno, me gustaría pensar que los 3 nos reuniremos, que regresaremos y que planificaremos otra expedición. Ahora soy un minusválido, pero corro y salgo a caminar. Practico escalada en roca, montañismo, hago snowboard, esquí y canotaje. Aún regreso a las montañas, aún sigo escalando y siento el mismo placer y el mismo gozo que me proporcionan las montañas. No vale la pena perder la vida. ¿Cómo dejar de hacerlo? Es una adicción.